El 15 de abril de 1520, irritado, sumamente molesto, el Papa León X tuvo que interrumpir su amada cacería de jabalíes para escribir una bula en contra de Martín Lutero. Ese don nadie del que el Papa había dicho es un alemán borracho, pero que pensará diferente cuando esté sobrio. Pero el alemán ni estaba borracho ni pensó diferente. La bula se convirtió entonces en un ultimátum: o se retractaba en 2 meses de lo que había escrito o sería excomulgado. La bula hacía alusión al Salmo 80: levántate, oh Señor, que un puerco salvaje ha salido del monte y ha destrozado tu viña y las bestias la devoran. El Papa vio en la bestia que cazaba la vívida imagen del monje alemán. Lutero se opuso contra la Iglesia de Roma de la misma manera que lo hacía un jabalí salvaje contra el que lo cazaba. Curiosamente, Lutero vio exactamente lo mismo, aunque al revés. El jabalí que devoraba la viña de la cristiandad era el propio Papa. La bula papal no lo intimidó, y en respuesta Lutero escribió un documento incendiario llamado Contra la execrable bula del anticristo. Aunque enemigos irreconciliables, el Papa y Lutero tenían al menos 2 cosas en común: apelaban al mismo salmo y decían luchar por la obra de Dios, y estaban dispuestos a ir a la guerra cantando el mismo himno. ¿Puede un himno cifrar las razones por las cuales un hombre esté dispuesto a morir o incluso a vivir o incluso a morir? La respuesta es sí, y mayormente cuando este himno es divinamente inspirado. El prólogo de Juan ha sido identificado como un himno. Se le llama la cumbre de los cantos del Nuevo Testamento, el himno al Verbo hecho carne, etc. Se dice que este himno, que sirve de prólogo al 4º Evangelio, es una obertura espléndida para la obra grandiosa que representa el Evangelio de Juan. Dicho himno esboza algunos de los grandes temas que en el Evangelio se irán desarrollando a lo largo de su composición. ¿Qué canta de Cristo este himno? Veamos, hermanos, las respuestas que el texto nos ofrece. Antes de pensar, hermanos, en las enseñanzas de este pasaje, quisiera compartir con ustedes el hecho de que eventualmente, cuando nos topamos con el prólogo de Juan, solemos tener un acercamiento un tanto superficial, debido obviamente a la profundidad intrínseca que tiene el pasaje. En el Evangelio de Juan normalmente encontramos un sentido más simple y también un sentido mucho más profundo. Yo recuerdo hace muchos años, cuando estudiaba en el seminario, estuve de visita en Torreón, fui a ver a mi familia, y ese domingo fui a una iglesia que estaba empezando. La dirigía el hermano Acevedo, un hermano que era diácono de la iglesia bautista Betel en Torreón, y el hermano estaba predicando sobre el prólogo de Juan, y decía que el verbo es la parte de la oración que indica la acción y que en consecuencia Cristo es la acción de Dios. No estaba del todo equivocado, porque San Pablo dice eso. En su correspondencia a los Corintios, Pablo dice que Cristo es sabiduría de Dios y poder de Dios. No estaba en lo incorrecto, pero tenía una apreciación realmente superficial del profundo contenido que el Evangelio tenía. Bueno, en este caso, hermanos, recordamos, o al menos en la tradición católica, se suele decir que el prólogo de Juan era un himno que existía antes, como lo veremos después, y que después fue incorporado como prólogo de este Evangelio. Independientemente de estas cosas, ante la pregunta ¿qué canta de Cristo este himno, el himno al Verbo hecho carne?, hay cuando menos 3 respuestas que encontramos en el pasaje. En primer lugar, canta a su eterna divinidad. En la Biblia, los himnos son cánticos escritos y entonados en el marco de los hechos poderosos de Dios. Junto al Salterio, el Antiguo Testamento contiene múltiples cánticos que celebran la salvación de Dios, y el Nuevo Testamento incluye también melodías con contenido espiritual que formaban parte de la vida de la iglesia.
Entre esos cánticos que llegaron a formar parte de la liturgia cristiana primitiva se encuentra el Magnificat, la oración de María, que encontramos en Lucas capítulo 1, versículos 46 al 55, el Benedictus, el cántico de Zacarías en el mismo capítulo, versículos 68 al 70, el Nunc Dimittis, el cántico de Simeón de Lucas 2, 29 al 33, además de algunas doxologías que encontramos en Lucas, en 1 Timoteo, en Apocalipsis, y fracciones de himnos que aparecen en escritos paulinos, como en Romanos 8, 1 Corintios 13, 1 Timoteo 3, etcétera, etcétera. Decimos esto porque, a decir de algunos intérpretes, el prólogo de Juan debió ser en su origen un poema independiente, nacido en alguna de las iglesias que el apóstol San Juan pastoreó. Por el parecido ideológico que el prólogo de Juan tiene con otros himnos del Nuevo Testamento, se piensa que fue en la iglesia de Éfeso donde este canto fue compuesto. Pasajes como Filipenses 2, 6 al 11, Colosenses 1, 15 al 20, 1 Timoteo 3, 16, se parecen mucho al prólogo de Juan y son expresiones de la fe en lugares donde el apóstol pudo pastorear. Otros, en cambio, opinan que proviene de un antiguo himno precristiano. En lo que todos están de acuerdo es que el protagonista es el Mesías, es Jesucristo, el Verbo de Dios. Y a lo largo de la historia, la alabanza ha sido importante para el pueblo de Dios. Desde los días de Moisés, los hebreos entonaban alabanzas a Dios por sus hechos poderosos. Podemos recordar que después de cruzar el Mar Rojo, Moisés compuso la vieja canción del mar, donde dice: echó a la mar el caballo y al jinete, elogiando el poder de Dios. O podemos recordar el cántico de María, quien también con las mujeres de Israel cantaban con panderos, reconociendo la grandeza y el poder de Dios. Desde los días de Moisés, los hebreos entonaban alabanzas a Dios por sus hechos poderosos, y en el siglo de oro, en el tiempo de David y de Salomón, se dio lugar a toda una institución que profesionalizó el ministerio musical, y algo similar ocurrió durante la Edad Media en la iglesia cristiana. Por otra parte, para nadie es un secreto el apasionado romance que había entre Martín Lutero y la música. Se gozaba en ella y le veía como un instrumento útil para la instrucción y edificación de la iglesia. De hecho, enseñó a la iglesia a cantar. Una actividad semanal de la iglesia reformada era el ensayo del coro, y se recordaba a las familias cantar en el hogar después de la hora del catecismo. Es la razón por la que uno de los seguidores de Martín Lutero le llamaría el ruiseñor de Wittenberg. Martín Lutero diría sobre el valor de la música en la vida cristiana: la música es un hermoso don de Dios. A menudo me he despertado y conmovido tanto que me dan ganas de predicar. San Agustín sentía remordimientos cada vez que se sorprendía deleitándose en la música. Le parecía pecaminoso. Era un espíritu selecto y si viviera ahora estaría de acuerdo con nosotros. Pero estoy en desacuerdo con los fanáticos que desprecian la música. La música es un don de Dios. Ahuyenta también al demonio, hace alegre a la gente. Con ella se olvida toda ira, lascivia, arrogancia y cosas semejantes. Después de la teología, le doy a la música el lugar más alto y el supremo honor. No cambiaría lo poco que sé de música por algo más grande. La excelencia prueba que después de la palabra de Dios, solo la música merece ser glorificada como señora y gobernadora de las emociones del corazón humano. Sabemos que es aborrecida por los demonios, que les es insoportable. Mi corazón hierve y se desborda al escuchar la música que tan a menudo me ha refrescado y me ha librado de mis graves temores. Y Lutero tenía razón. La experiencia cristiana nos enseña que en tiempos de crisis, en tiempos de angustia o de dolor,
una buena manera de manejarlo es escuchar música cristiana. Pone usted sus himnos y empieza a gozarse de ellas. Me acuerdo una vez hace muchos años, hubo un concierto del coro y estuvo aquí la hermana Hortensia de la Librería del Rey, y al terminar me dice: qué bendición escuchar la buena música evangélica, la música que pertenece a nuestra tradición, que pertenece a nuestra identidad y a nuestra cultura religiosa. Y tenía razón. Pero más grandioso que la música es su motivo, más excelso que el más excelso de los cantos es el Señor mismo, el más excelso de todos los seres. Así que debemos considerar una pregunta ineludible: ¿por qué se llama a Cristo el Verbo en el cuarto evangelio? ¿Qué significa concretamente este nombre? El término es la traducción griega de la palabra logos, que se traduce de distintas maneras en el Nuevo Testamento, y en el tiempo de Juan significaba para algunos el eterno principio del orden del universo, para otros la ley suprema que rige al universo, para otros más era el fundamento de la vida moral y racional del hombre, e incluso algunos lo veían como la expresión activa de la mente de Dios. Sin embargo, ni el apóstol San Juan ni el Señor Jesucristo eran griegos. Su pensamiento estaba arraigado en el mundo judío y especialmente en la Biblia, donde se personifica la palabra de Dios como sinónimo de Dios mismo. Y quizá la expresión más elocuente que encontramos sobre esta idea se encuentra en el libro de los Proverbios, capítulo 28, versículos 27 al 30, donde dice: cuando formaban los cielos, allí estaba yo; cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes en el abismo, cuando ponía al mar estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo, ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él todo el tiempo. Pero el Espíritu Santo, hermanos, guió al autor sagrado a escribir un mensaje que sorprendentemente era tan claro para los judíos como para los griegos, lo cual es un auténtico milagro, pues si recordamos, la mentalidad y los enfoques de la vida entre ambos pueblos era radicalmente diferente. San Pablo dice en una de sus cartas a los Corintios: los griegos buscan sabiduría, los judíos piden señales. Pero el prodigio ocurrió: pese a sus mentalidades y enfoques distintos, ambos pueblos entendieron el mensaje. Tanto para judíos como para griegos, el Logos representaba el poder dirigente del universo y lo representaba como la expresión misma de Dios. Los judíos recordaban que por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra, mientras que los griegos recordaban que el principio racional que se expresa en las leyes de la naturaleza, ambos estaban de acuerdo en que el Logos era el principio de todas las cosas. Con todo, algunos cristianos en el presente suelen decir: ¿por qué ocuparnos de temas como este? La respuesta es obvia: porque la palabra de Dios se ocupa de ellas. Porque San Pablo dice que toda la escritura es inspirada y útil, 2 Timoteo 3, y porque si no sabemos bien lo que creemos, cualquier viento de doctrina nos puede arrastrar. La pereza intelectual convierte a cualquiera en un buen candidato de pseudo judío, tan de moda hoy en día, o de testigo de Jehová. Hace 2 años, cuando estábamos celebrando el culto de aniversario, ahí en el terreno llegó un vecino a gritonearnos y a decirnos que había un problema con esta clase de iglesias, y era el fundamento. Y el hermano Estrada me pidió que hablara con él, y era un pseudo judío, un judío patito, diciendo: ¿sabes hebreo? Un poquito, le dije, un poquito. Pues es que la letra J no existe en hebreo. ¿De dónde sacó eso? Y estaba cegado el finalmente era perder el tiempo hablar con alguien así. Personas
que se aprenden de memoria 2 consonantes y una veracá y ya miran sobre el hombro al resto de sus hermanos evangélicos. De modo que el verbo aquí expresa al Cristo preexistente y eterno, que fue agente de la creación y de todas las cosas. Presenta al mismo Cristo del que habla San Pablo cuando dice en una de sus páginas cristológicas más sublimes: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque por Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes que todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el principio y el primogénito de los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Colosenses capítulo 1. Dios envió a su Hijo Jesucristo para reconciliar por medio de Él todas las cosas, y lo envió para posibilitar la paz de quienes confían en la promesa y obedecen su dirección. Hay una segunda enseñanza que encontramos en este pasaje. Estamos hablando del himno al verbo hecho carne, y la segunda enseñanza que encontramos es que canta sobre su participación en la creación. No es casualidad, hermanos, fíjense usted, que el prólogo de Juan empiece con las palabras en principio o en el principio, las mismas palabras con las que empieza la Biblia. Y no es casualidad que hable de la luz, de las tinieblas, de la vida. Tampoco es casualidad, porque de hecho el Evangelio habla de un nuevo principio, de una nueva vida, de una nueva creación. Pero como la primera, esta creación no fue obra de un ángel o de un ser subordinado, sino de la propia palabra de Dios. Cuando se refieren a la primera creación, los judíos recuerdan una vez más, como dice el Salmo 33, por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra. Pero los primeros cristianos hablaban de la segunda creación, es decir, de la salvación, recordando que esta también había sido materializada por la palabra de Dios, es decir, por el Verbo encarnado. Alguien dijo que la revelación ocurrió por primera vez en la creación y que por eso la creación y la salvación están tan íntimamente relacionadas en el Nuevo Testamento. Ambas tienen que ver con la revelación de Dios. Es verdad, Dios se dio a conocer por primera vez en la creación y dio testimonio de su propio ser por lo que hizo, pero se da a conocer más claramente por medio de la salvación, en la que crea a un nuevo hombre y crea también a una nueva sociedad. Jesucristo dice que Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie puede llegar al Padre si no es por Él. Y es el origen de un nuevo hombre, es el origen de una nueva sociedad. Sin embargo, es inevitable preguntar por qué el Evangelio de Juan hace tanto énfasis en el papel de Cristo en la creación. La respuesta está en algunas ideas del tiempo de Juan que amenazaban a la iglesia y que no han dejado de hacerlo hasta el día de hoy. Ya a fines del primer siglo, una corriente de pensamiento llamado gnosticismo, la idea del conocimiento, afirmaba que el mundo había sido hecho por un Dios inferior e ignorante, y por tanto este mundo era malo por definición, y con él todo lo material era igualmente maléfico en su origen. Y si lo material era malo, el cuerpo también lo era. Tal vez usted pudiera preguntarse, ¿y eso para qué nos interesa? ¿Qué tiene que ver con nosotros? Pues es el origen, entre otras cosas, de prácticas como las llamadas mortificaciones. Quienes venimos de la competencia sabemos que en el catolicismo es común que las personas ofrezcan sacrificios de dolor a Dios. Recuerdo al padre José Borrás, que fue, después de su conversión, pastor de la primera iglesia bautista de Madrid y director del seminario de la Unión Evangélica de España, el Seminario Bautista de España. Él decía que cuando era adolescente y estaba en el seminario,
se hizo un cinturón que tenía una peculiaridad. Estaba forrado con tachuelas que tenían la cabeza hacia afuera, es decir, el pico hacia donde la persona se ajustaba el cinturón. Y dice, cuando tenía alguna petición personal para Dios, dice, se ponía el cinturón y empezaba a apretarlo. Dice, y obviamente empezaba a sangrar. Y dice, con la sangre que emanaba, escribía las peticiones que le hacía a la Virgen, a los santos, a Cristo o al propio Padre. Dice, nuestros profesores no estimulaban abiertamente esta práctica, pero era evidente que se agradaban de ella. Era un signo de compromiso, de santificación de un muchacho, dice, que trataba de esa manera de agradar a Dios. Bueno, ¿de dónde viene esto? Viene de ahí, viene el gnosticismo. Seguramente usted ha visto personas que caminan de rodillas a un santuario, que se ponen nopales o espinas en la espalda, en el pecho. ¿De dónde viene allí? Esa persona ni siquiera tiene idea de dónde viene, pero viene de esta corriente que decía, el cuerpo es malo por definición, lo espiritual es bueno, y esta idea de que el cuerpo era malo los llevó a dos extremos. Un extremo era, si el cuerpo es ya malo por naturaleza, hay que darle gusto al gusto. Es decir, ya es malo, no hay nada que hacer por él. Y el otro llegó a ser el ascetismo, la idea de que el matrimonio era algo totalmente malo, ideas que siguen vigentes, hermanos, al menos en el mundo en donde vivimos, al menos en el contexto en donde vivimos. Seguramente usted ha visto personas autoflagelándose, caminando de rodillas algún templo, poniéndose espinas en partes del cuerpo. Tales cosas vienen de estas antiguas ideas paganas. Seguramente quienes lo hacen no tienen ni idea de su origen, de modo que anticipando sus peligros, Juan enfatiza el papel de Cristo en la creación. Dice que todo fue hecho por medio de Él y para Él, y en consecuencia todas las cosas son buenas porque forman parte de la buena creación de Dios. Pero regresando a nuestro asunto, como antes señalamos respecto al papel de Cristo en la creación, Pablo dice que Jesucristo es el origen mismo de la creación, no únicamente como su agente, sino como su meta y como su fin, como el alfa y el omega, como el principio y el fin. La creación no solo es suya, fue creada también para darle honra y gloria, y en tanto cumple con su cometido, es sustentada por el poder de Cristo. Hay una tercera y última idea que encontramos en este prólogo, y es que en este canto, hermanos, se canta el milagro de la encarnación. Aunque el Evangelio de Juan habla claramente de la eternidad divina de Cristo, habla también de su humanidad, patentizada en su muerte. Este es el hecho central del Evangelio. El Señor Jesús fue condenado a muerte y ejecutado por una institución que no lo aceptó y lo consideraba un peligro para sus intereses políticos, económicos, religiosos, desafiados por su interpretación de la ley, en la que apoyados decidieron darle muerte. Pero siendo honestos, la encarnación de Cristo es más que uno de los temas más desafiantes del cristianismo. Para las otras religiones monoteístas, es decir, para el judaísmo y para el islam, la doctrina de la encarnación no solo resulta incomprensible, resulta también escandalosa. La última página del Corán, si mal no recuerdo su penúltimo versículo, dice: Él es Alá, el Dios eterno, no ha engendrado ni ha sido engendrado por nadie. Este versículo del Corán se encuentra en la parte interior de la cúpula de la roca en Al-Aqsa, la mezquita de Omar, que está en Jerusalén. En la parte interior está ese versículo con un mensaje claramente cristiano. Pero no solo los escépticos plantean preguntas respecto a la encarnación, lo hacemos también los cristianos. ¿Es posible que el Dios santo e infinito pudiera encarnarse en un ser finito? ¿Cuál podría ser la razón para que Dios se encarnara?
Esta clase de discusiones no es nueva ni es común en nuestro tiempo, sino que existía en los días de Juan. Esto explica por qué los primeros concilios fueron llamados concilios cristológicos, porque el centro de las discusiones era la persona de Jesucristo, su identidad y su naturaleza. En su momento, la iglesia cristiana expresó en sus antiguas confesiones de fe aquello que sobre Cristo encontró en las Escrituras. El credo niceno dice: creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de luz, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, y quien por nosotros los hombres y nuestra salvación bajó del cielo. Pero como San Pablo diría, la encarnación era escándalo para los judíos y locura para los griegos. Agustín diría que la filosofía griega encontró afirmaciones similares a las del prólogo de Juan, que en el principio era el verbo, que el verbo estaba con Dios, que todas las cosas fueron hechas por él, que él hizo, que lo que él hizo es la vida, y que la vida es la luz de los hombres, etc. Dice, todo eso lo encontré en escritos griegos paganos, pero que aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, nunca lo leí así, allí. En otras palabras, durante la antigüedad cristiana, el prólogo de Juan fue interpretado de muchas formas por pensadores paganos, pero ninguno arribó a la encarnación. Esta verdad tendría que ser revelada por Dios mismo. El hombre no podía llegar a esa conclusión. Recuerdo un poema de Nezahualcóyotl, un hombre que hace 700 años, en medio de la oscuridad del paganismo, descubrió que había un Dios único, el inventor de sí mismo lo llamaba, y decía: es posible vivir al lado de él, pero no lo puedes conocer. Y tenía toda la razón, porque si Dios no se da a conocer, no podemos hacerlo. Inventarlo no es opción, es crear dioses por diseño. Dios tiene que darse a conocer, y lo hace a través de la palabra, y especialmente a través de Jesucristo. La encarnación es mucho más que un dogma cristiano, es mucho más que un artículo de fe. C.S. Lewis dice de la encarnación, dice que es de hecho el gran milagro de Dios. Lewis dice al respecto: el milagro central que afirman los cristianos es la encarnación. Dicen que Dios se hizo hombre. Todos los demás milagros lo preparan, lo exhiben o resultan de esto. Exactamente igual que cada acontecimiento natural es una manifestación del carácter total de la naturaleza en un lugar y momento determinado, así cada milagro cristiano manifiesta en su particular tiempo y lugar el carácter y el significado de la encarnación. Pero regresando a nuestro texto, el versículo 14 se convirtió entonces en una bomba atómica. Dice para los hombres del primer siglo: los judíos sabían que la Biblia personifica la palabra de Dios, más aún cuando tradujeron las escrituras al arameo, donde el texto hablaba de Dios acercándose, manifestándose a los hombres. Los escribas los sustituyeron por la expresión nombre de Dios o por la palabra de Dios. Así, por ejemplo, donde Reina Valera 60 dice: y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, Éxodo 17:19, las traducciones arameas dicen: y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir la palabra de Dios. Se pensaba que Dios está tan lejos de este mundo, tan por encima de él, que su santidad le impide tener contacto con un mundo como este, razón por la cual eludieron mencionarlo en circunstancias coloquiales. Por todo lo anterior, la idea de que la palabra de Dios se encarnara era realmente escandalosa. Pero Juan incluso fue mucho más allá, porque cuando habla de aquel verbo se hizo carne,
usa una palabra dura e incluso grosera. Habla de la palabra griega sarx, que usamos nosotros en sarcófago o sarcoma, y la misma palabra que San Pablo usa en Gálatas 5 cuando dice: los frutos de la carne son celos, pleitos, iras, contiendas, etc. En otras palabras, Pablo está diciendo que la humanidad de Cristo era idéntica a la nuestra, que su encarnación no fue una farsa más allá, una farsa y tratando de ser hombre sin serlo, claro, un hombre sin pecado. Pero el Espíritu Santo fue todavía más allá, revelando a Dios donde nadie esperaba verlo, revelando que Dios escogió manifestarse donde nadie lo esperaba, en el sufrimiento, la vergüenza, la humildad, la impotencia, la insensatez de la cruz. Para Juan, el Verbo no era solo un principio, sino un ser vivo y la fuente de la vida. No es una personificación, sino una persona divina. El Verbo era Dios mismo. Como persona divina humana, Cristo nos da seguridad de su sensibilidad a nuestras necesidades humanas, proveyendo para ellas soluciones divinas. Es inevitable, hermanos, el sufrimiento en este mundo. Cristo dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Los judíos siempre supieron que en los tiempos difíciles pareciera que Dios oculta su rostro. El Salmo 10 dice: ¿por qué te escondes en el tiempo de la adversidad? Hasta que el profeta Isaías dice: verdaderamente eres un Dios que te encubres, un Dios que te encubres y salvas. Dios esconde su rostro para revelar después su salvación. Y cuando el cristiano pasa la prueba, termina diciendo: no cambiaría nada de lo que viví, porque me permitió conocer mejor a Dios y saber que es real y que sus promesas son verdaderas. Como conclusión, como dijimos anteriormente, no es casualidad que el Evangelio de Juan inicie con las palabras: en el principio, justamente las primeras palabras de la Biblia, porque el Evangelio habla de un nuevo principio, de una nueva vida y de una nueva creación. Curiosamente, en sus crónicas de Narnia, C.S. Lewis dice que toda la creación fue realizada por medio del canto de León Aslan. Con su típico genio literario, C.S. Lewis dice que León se paseaba de allá para acá en la tierra vacía, cantando su nueva creación. Era más suave y más armoniosa que aquella con la que había hecho aparecer las estrellas y el sol, una música dulce y susurrante, y a medida que cantaba y caminaba, el valle se cubría de hierba verde. Crecía desde los pies de León como un manantial, subió corriendo las laderas y pequeñas colinas semejante a una ola. En pocos minutos se arrastraba la hierba calladamente en las faldas más bajas de las distantes montañas, haciendo que aquel joven mundo fuera cada vez más suave. Ahora se podía escuchar el viento ligero agitando la hierba, y pronto hubo más cosas además de la hierba. La Biblia dice que por la palabra de Dios fueron hechas todas las cosas. C.S. Lewis dice que todas las cosas fueron resultado del cántico de León Aslan. Obviamente Lewis no contradecía la Biblia, simplemente veía la creación como una inefable obra musical. En el Génesis y en Juan, tanto el acto creador como el acto redentor provienen de la palabra misma, palabra divina que hablada o cantada para nosotros es música celestial. Los himnos pueden ser poderosos catalizadores de sentimientos y decisiones de los hombres. De hecho, los himnos de la Reforma fueron jubilosos pregoneros de su mensaje. No es exagerado decir
que Castillo Fuerte fue la marsellesa de la Reforma Protestante. Un jesuita contó cómo esos himnos impactaban al pueblo católico. Decía: en el día de San Juan entró por las puertas de la ciudad de Magdeburgo un viejo tejedor que vendía himnos mientras los cantaba el pueblo. El alcalde, que venía de misa temprano, al ver la multitud preguntó de qué se trataba. Hay un bribón, contestó alguien, que canta y vende los himnos del hereje Lutero. El alcalde lo hizo arrestar y lo arrojó a la cárcel, pero 200 ciudadanos se amotinaron, intercediendo por él para que lo dejara en libertad. Impotente, el jesuita escribiría: los himnos de Lutero matan más almas que sus sermones. Si eso hace un canto humano, ¿qué puede hacer el himno más sublime de la Biblia? El himno al Verbo hecho carne. Dicho himno es el fundamento de nuestra fe, es el motivo de nuestra esperanza, el sujeto de nuestro amor. Canta Cristo, celebra también la firmeza de nuestro futuro. Es el himno con el que cantando podemos marchar seguros a la batalla y a la victoria. Una vez más, hermanos, cuando Martín Lutero estaba en tiempos de adversidad y el hombre vivía en un torbellino, empezaba el día orando 4 horas. Decía que si no oraba 4 horas no tenía fuerza para trabajar. Se dedicaba a enseñar, a predicar, a componer, a traducir. Le dio a la iglesia de Alemania en una generación la Biblia, el catecismo y el himnario. La iglesia de Inglaterra tardó 200 años para tener lo mismo. Una vida intensa, pero cuando había tiempo de tribulación, le decía a su amigo Felipe Melanchthon, le decía: ven Felipe, vamos a cantar el Salmo 46. Y empezaban a cantar: Castillo Fuerte es nuestro Dios. Es un pasaje apasionante, el prólogo de Juan. Tiene una fascinación y cada vez que me acerco a él veo un abismo allí de bendición de Dios dispuesta para el que quiera sumergirse en la palabra y para poder gozarse en el Dios de la palabra. Que Dios nos bendiga y nos permita entonar, hermanos, nuestra alabanza al Verbo hecho carne. Oremos al Señor. Gracias, Padre, por tu palabra, porque nos permites meditar en ella y encontrar una fuente inagotable de agua de vida, que es tu Hijo Jesucristo. Bendito seas por esto, en Cristo Jesús. Amén.